Uno, dos. Ya. Ya, ahora sí, buenas tardes a los presenciales, a los que están en su casa. Eh, bueno, para los que están en la casa, tengan sus dos, o sea, la presentación 2 y 3 descargadas. Ya vamos a estar mirando ambas. O sea que nos queda un cachito de la presentación 2 antes de empezar con la presentación 3. Ya yo tengo aquí las dos abiertas. Que habíamos terminado con el ejemplo de la ONU, ¿se acuerdan? Que quedó pendiente ahí para que ustedes lo puedan resolver. Yo estoy preparando un apunte que les voy a subir cuando lo tenga, o sea, ya está casi, la verdad, en donde va a estar las presentaciones. Ya les voy a subir un archivo que se llama Apunte Matemática 1, no sé. Eh, y en ese apunte voy a poner todas las presentaciones, pero como con un PDF solo, que estén todas juntas, en un puro archivo, ¿ya? Y va a estar como más en formato libro, no presentación. Y también va a traer los ejercicios resueltos, ¿ya? En el fondo ahí va a estar el resumen de todas las clases. Así que ahí yo les aviso, ahí van a estar estos ejercicios también resueltos. Los que de repente dejamos van a estar resueltos en ese apunte. Ya, así que vamos a seguir dentro del contexto de lógica proposicional. Ya, de hecho es lo último que vamos a ver de lógica proposicional, después nos vamos a pasar a conjuntos, ya que es el teorema de álgebra de proposiciones, esto que conversábamos el otro día o que yo les contaba que eh, en el fondo es establecer propiedades que cumplen las proposiciones, ya con la negación, con el implica, el y, el o, ¿cierto? Pero de una forma algebraica, o sea que no es que uno haga cálculos, ¿sí? Pero uno puede trabajar con las propiedades de las proposiciones en vez de andar haciendo tablas de verdad cada rato para demostrar ciertas cosas. ¿Ya? Así que las vamos a ir viendo rápidamente. Yo generalmente para esta clase imprimo un archivo, porque es una lista de hartas propiedades. Yo generalmente imprimo una hoja y se las paso, pero ahora no se puede hacer eso. Pero en todo caso van a estar aquí en la presentación las propiedades. Ya yo invito más que a aprendérselas de memoria, porque son muchas, que las entiendan, porque son igual, son lógicas, son bien entendibles. Entonces mejor que lo vean por ese lado más que memorizárselas. Entonces primero con las propiedades de la negación. ¿Sí? La primera es que es esa, o sea, dada una proposición P cualquiera, la negación de P es equivalente a la proposición P. ¿Sí? Eso es fácil de demostrar, basta con hacer la tabla de verdad de P, ¿cierto? Y después de la doble negación y se van a dar cuenta que son verdad en los mismos casos y son falsas en los mismos casos, entonces son equivalentes. Ya, de hecho, todas estas propiedades que han ido apareciendo acá se demuestran con tablas de verdad. ¿Ya? La siguiente es que si ustedes tienen una proposición y su negación, eso siempre va a ser falso. ¿Sí? Es contradictorio, de hecho.
No hay caso, o sea, no hay forma de que eso pueda dar algo que no es falso. Ya eso siempre es falso. Esa es la segunda propiedad. Tercera propiedad, si tienen una proposición o su negación, eso siempre va a ser verdadero. De hecho, ese era un axioma, ¿cierto? Que decía que eh, siempre una de las dos iba a ser verdadera. O el P o su negación. No hay, tampoco puede pasar que ninguna sea verdadera, sino que siempre hay una verdadera. Entonces, el O siempre va a ser cierto. ¿Sí? Siguiente. Esas son las más básicas de la negación. Entonces, si se fijan, son súper lógicas. La negación de la negación es la afirmación. Si tienen un I entre una proposición y su negación, es obvio que va a ser falso porque no pueden ser verdaderas simultáneamente. Eh, y también, como siempre una es verdad, entonces el O entre P y su negación, eso es verdadero siempre. ¿Ya? Después la conjunción, que la conjunción es el I. ¿Sí? Su nombre real es conjunción, porque junta los dos lados. ¿Sí? Ese es el I. Primera propiedad del I o de la conjunción es eso. P y P es equivalente a P, ¿cierto? Cuando uno dice está soleado y está soleado, eso va a ser verdad si solo si está soleado nomás. Basta con decirlo una vez y van a tener los mismos valores de verdad, como proposición. Aquí uno si hiciera la tabla de verdad de cada uno le da la misma tabla de verdad. Ya, así que también es súper lógico. Conmuta, eso es el orden del P y el Q no cambia la proposición si es que lo pongo en un sentido o en el otro. ¿Sí? P y Q va a ser verdadero siempre y cuando Q y P sea verdadero. Van de la mano, así que lo pueden ustedes dar vuelta como quieran. ¿Ya? Eso sí, bueno, esto de arriba se llama conmutatividad, cuando el I es conmutativo. ¿Sí? Puede ser P y Q, es lo mismo que Q y P. Eso se llama conmutatividad, cuando da lo mismo el orden. Lo siguiente se llama asociatividad. Bueno, los nombres no son importantes, pero lo menciono como por cultura. En el fondo aquí, ¿qué nos dice? Que si yo hago un paréntesis con Q y R y después a eso le agrego con un I el P, es lo mismo que si asocio primero P y Q y después le agrego el R como una segunda proposición. Ya tampoco va a cambiar los valores de verdad de eso. ¿Ya? Se fijan, todas propiedades hasta el momento son súper lógicas. Uno la espera, de hecho. Si no pasara, sería raro. Siguiente, si tienen una proposición cualquiera y una proposición que siempre es verdadera, eso va a ser verdadero dependiendo solamente del P, en el fondo. ¿Sí? El B es como que no está aportando nada nuevo. En el fondo piensen, no sé, eh, algo que siempre sea verdad es que estamos en el universo, por ejemplo. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces, si yo digo, eh, está soleado y estamos en el universo, eso va a ser verdad siempre y cuando al final solo esté soleado, porque el universo siempre estamos ahí. ¿Sí? Entonces, si tienen una proposición que puede ser verdadero o falso y una que siempre es verdad, al final eso va a ser equivalente a la que puede ser verdadera y falsa, porque la otra siempre es verdad, no cambia el valor de verdad. ¿Ya? Pero repito que todas estas se pueden demostrar con tablas de verdad. Si hacen eso, les va la proposición P y la proposición P y verdadero siempre van a tener los mismos valores de verdad. ¿Ya? Porque en el fondo, antes de pasar al otro, el lado izquierdo va a ser verdadero cuando el P sea verdadero y va a ser falso cuando el P sea falso. Entonces al final es equivalente al P solito. ¿Sí? Algo similar, pero contrario, pasa con algo falso. P y algo falso siempre va a ser falso porque para que el I sea verdadero, tienen que ser los dos verdaderos y el lado derecho nunca lo va a hacer. ¿Sí? Así que una proposición que no saben su valor y algo falso, en conjunto siempre va a ser falso porque no es posible que los dos sean verdaderos simultáneamente. Ya, esas son las propiedades de la conjunción. ¿Ya? Entonces tenemos la de la negación, conjunción, hasta el momento, nada que no puedan deducir en el momento. ¿Sí?
Tercero, la disjunción, que este es el O, ¿sí? Que separa las cosas, hace que las cosas sean disjuntas, por eso se llama así. Primero, P o P es equivalente a P, simplemente, ¿cierto? Porque este es el O incluyente o inclusivo, ¿cierto? Puede ser, acepta también la opción de que las dos sean verdaderas simultáneamente. También se cumple la conmutatividad con la disjunción. O sea, si yo tengo P o Q, es equivalente a decir Q o P. ¿Sí? También es conmutativo el O. También es asociativo. O sea, si yo junto Q o R y después a eso hago un O con P, es lo mismo que si primero junto P o Q y después agrego el OR, ¿cierto? Como proposición, todos tienen los mismos valores de verdad. No hay ningún cambio en eso. ¿Sí? Si tienen cualquier duda, me avisan, no. ¿Todos bien hasta acá? Ya. Son súper lógicas, ¿sí? Nada del otro mundo. P o algo que siempre es verdadero, siempre va a ser verdadero. Porque, bueno, para que el O sea verdadero, basta con que uno sea verdadero. Y como el lado derecho siempre es verdadero, entonces eso, independiente cuál sea la proposición P que yo agrega a la izquierda, P o algo verdadero va a ser verdadero al tiro porque ya hay una parte que siempre es verdadera. ¿Ya? Así funciona con el falso. O sea, si tienen P o algo falso, es equivalente a el mismo P. ¿Sí? Porque piensen, en el P o F, ¿qué tiene que pasar para que eso sea falso? El P tendría que ser falso para que ese O sea falso. ¿Y qué tendría que pasar para que ese O sea verdadero? El P tendría que ser verdadero, porque el otro es falso inamovible. ¿Sí? Entonces todo depende al final del puro P. Parecido a lo que pasaba adelante con la conjunción. ¿Ya? Esas son las propiedades entonces de la disjunción. ¿Sí? Repito, insisto con que cuando se quieran acordar de estas propiedades, es mejor que piensen en un ejemplo, tengan un ejemplo como al cual recurrir siempre. Si quieren propiedades verdaderas siempre, pensar eso que les dije de estar en el universo, porque eso va a pasar siempre. O algo falso, podría ser no estar. Dígame. Voy al baño. Parece que se le quedó el micrófono abierto ahí eso antes de que ocurra un accidente, lo vamos a silenciar. Ya. Hay que dar clic. Ahí que si no, no me funciona esto. Implicación. Estas yo creo que estas son las menos lógicas. Estas sí yo invito a que, bueno, las entiendan, pero también se las aprendan finalmente. Porque las de la implicación generalmente dan un poco más, bueno, la implicación siempre da más que hablar, ¿sí? Ya nos pasó en unas clases atrás que nos quedamos hablando harto rato de la tabla de verdad del implica, ¿sí? En general el implica es como el más molesto, ¿sí? Entonces estas son menos lógicas, son no tan obvias como las anteriores, ¿ya? La primera propiedad dice que la proposición P implica Q es equivalente a negación de Q implica negación de P. ¿Sí? Esas dos cosas son equivalentes. Son verdades en los mismos casos y falsos en los mismos casos. ¿Ya? Yo recuerdo que en algún momento cuando yo les expliqué que era el P implica Q, me preguntaron si era equivalente al Q implica P, así como si yo podía cambiar el orden. Y en ese momento dijimos que no, ¿cierto? De hecho, uno lo puede pensar así, que si uno cambia el orden del implica, las proposiciones pasan como a su negativo, a su inverso. ¿Ya? Aquí igual les invito a que tengan como ejemplos estándar a los cuales recurrir siempre para que se acuerdan cómo era el orden de las cosas. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren cambiar el orden de un implica, que aquí está apuntando desde P hacia Q, si ustedes quieren que apunte desde Q hacia P, las proposiciones van a pasar a sus inversas. ¿Ya? Insisto, eso se demuestra con
tablas de verdad. Si ustedes hacen la tabla de verdad del P implica Q y del no Q implica no P, se van a dar cuenta que son verdad y falso en los mismos casos. Estaba pensando en un ejemplo que el que cuando a mí se me olvida siempre recurro a ese, que pues, de hecho se los mencioné cuando vimos el implica, me parece que lo mencioné, no estoy seguro. Pero no sé, pueden pensar en que P puede ser, no sé, comer demasiado y Q puede ser subir de peso. Entonces, comer demasiado implica, ¿cierto? Bueno, eso depende, pero estamos bajo ciertos supuestos naturales, ¿cierto? Entonces, comer demasiado implica subir de peso. ¿Sí? Eso es equivalente a que, acuérdense que el Q es subir de peso, entonces el no Q sería no subir de peso, implica que no se comió demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P implica Q, porque comer demasiado implica subir de peso, entonces si no subí de peso, implica que no comí demasiado. ¿Sí? Es como decir lo mismo, pero en sentido inverso, en sentido contrario. Dado que subir de peso, o sea, perdón, dado que comer demasiado implica subir de peso, entonces no subir de peso implica que no comí demasiado. Porque si lo hubiera hecho, entonces se hubiera subido de peso. ¿Sí? Ese ejemplo, yo siempre recurro a ese ejemplo para acordarme de estas propiedades. Otra forma de escribir el P implica Q, que de hecho esta propiedad la vamos a usar harto. De hecho, hoy día la vamos a usar más adelante y yo les voy a decir. Ahora vamos a usar la propiedad que les mencioné antes. P implica Q es equivalente a la negación de P o Q. ¿Ya? ¿Por qué esta propiedad es súper útil? Porque nos transforma el implica en un O. Solo que hay que pagar un precio, pues el P se transforma en su negación. ¿Sí? Pero transforma el implica en un O. Entonces, bueno, y generalmente el O es más entendible, tiene propiedades más fáciles de memorizar o de interiorizar. Así que por eso es tan útil, porque pasa el implica a un O. Forma de acordarse, el mismo ejemplo que hablamos recién, comer demasiado implica subir de peso, es equivalente a decir que tengo dos opciones, o no como demasiado, o voy a subir de peso. ¿Sí? El hecho de que P implica Q es equivalente a que o no ocurre Q o va a pasar P. ¿Sí? Siguiente propiedad. Si P implica Q y al mismo tiempo el Q implica un R, entonces el P implica el R. Esto igual es lógico porque P implica el Q y al mismo tiempo el Q implica el R. Entonces indirectamente el P está implicando al R. ¿Sí? Piénsenlo así. El P obliga al Q y el Q, cuando es verdad, obliga al R. Entonces indirectamente cada vez que pase P, va a estar obligado el R también. O sea, P termina implicando a R indirectamente. Ya, eso es verdadero. Eso se llama transitividad. Cuando un primero implica un segundo y ese segundo implica un tercero, entonces el primero termina implicando al tercero. ¿Sí? Como que me salto el paso intermedio, ¿no? Esa propiedad existe, se cumple. Ya, esas son las de la implicancia, pero insisto que la primera y la segunda son súper importantes y, bueno, igual cuando aparezcan yo les voy a recordar. Ley de distributividad. Esto es similar a lo que pasa con la suma cuando ustedes tienen números y tienen una suma dentro del paréntesis y una multiplicación por fuera. ¿Sí? Piensen que el O fuese una suma y piensen que el I fuese un por. ¿Sí? Entonces esto sería como P por Q más R. ¿Sí? Entonces, ¿qué uno hace? Uno dice P y Q o P y R. Es distribuir el P con el Q y el P con el R. Lo mismo que uno hace con los números. ¿Sí? No sé si lo logran ver. Que aquí, bueno, después quizás voy a rayar la pizarra con esta propiedad, pero es simplemente distribuir el P y Q, luego P y R. ¿Ya? Entonces la forma de aprenderse o interiorizar esta propiedad es esa, es como imaginarse que el O fuese un más y que el I fuese un por. Entonces sería P y Q o P y R.
¿sí? Distribuir el P con cada uno de los dos. Y eso se cumple, a diferencia de los números, aquí sí hay una sutil diferencia, que se cumple ya sea que adentro está el O el I y afuera está el otro, ¿sí? Porque si está al revés también se cumple. Y eso ya no pasa con el más y con el por, ¿sí? Así que sirve esa analogía, pero hasta por ahí nomás, porque aquí si el I está dentro y el O está fuera del paréntesis, también se distribuye. Entonces si tienen PI, o sea, perdón, PO, paréntesis Q y R, eso es POQ y POR. ¿Sí? Se está distribuyendo el P con el Q y el P con el R. P con el Q, P con el R. ¿Ya? La operación que está dentro del paréntesis es la que va a estar entre medio de los dos paréntesis del lado derecho. Y la operación que está fuera del paréntesis es la que se aplica entre P o Q y después P o R. Y eso mismo pasa en los dos casos de la distributividad. ¿Sí? En el 5.1 es P y Q, o sea, ahí se está usando el símbolo que está fuera, acá. Ahí entre P y Q y después entre P y R. Y el O que estaba dentro del paréntesis queda al medio de las dos proposiciones. Ya, así que bueno, ahí igual cuando la usemos, yo igual les voy a recordar y para que no se tengan que memorizar nada. Ya, así que esas son, no, faltan algunas. Pero ¿bien hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces, esa es la distributividad. Y las últimas son medias famosas leyes de De Morgan. La primera ley de De Morgan es eso. Uno lo que pasa es que la negación igual cumple como el papel de un menos. Entonces tenemos una negación afuera del paréntesis. Entonces si yo quiero sacar el paréntesis, la negación cambia al P por su inverso, al Q por su inverso y al I por el O. ¿Sí? Como que da vuelta a todo lo que está dentro del paréntesis. Y lo mismo pasa si es que hay un O. También los da vuelta a todos. ¿Sí? Sacan el paréntesis, el P se transforma en su negación, el Q también, y si hay un I se transforma en un O, y si hay un O se transforma en un I. ¿Sí? Es como que se aplica la negación en cada cosa de las que están dentro del paréntesis. Igual que cuando hay un menos y uno saca el paréntesis, el menos cambia el signo de todos. Es lo mismo que pasa acá. ¿Ya? Así que también tiene su análogo para no tener que memorizarse nada, sino que deducirlo o acordarse a través de otra cosa, que ya sepan de antes. Sí, y bueno, está la ley de absorción, pero la verdad es que estas no aparecen tanto y se pueden deducir a partir de las anteriores, pero bueno, las vamos a poner ahí por respeto a la teoría. ¿Sí? Si tienen P, O y entre paréntesis P y Q, eso es simplemente P. Y lo mismo pasa si es que tienen P, I y entre paréntesis P o Q. ¿Sí? Pero esas, yo nunca me las he aprendido de memoria, esas siempre uno las deduce de las anteriores, ¿no? Así que en verdad existen, pero no sé si es tan necesario manejarse así tan espectacularmente con ellas. Ya, así que ahí, esas son todas. ¿Sí? Este teorema se llama álgebra de proposiciones, que nos dan todas las operaciones para empezar a trabajar con las operaciones ahora y ya no tanto con las tablas de verdad. Las tablas de verdad uno las va dejando de lado porque son mucho trabajo en ocasiones. Más rápido trabajar con el álgebra de proposiciones. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Un ejemplo en donde vayamos usando distintas de estas y yo ahí les voy diciendo cuál estamos usando y para que sepan cómo usarlas. ¿Ya? Así que usando álgebra de proposiciones, demuestre esa proposición. ¿Ya? Si no nos dijeran que la hiciéramos con álgebra de proposiciones, también se podría hacer con tablas de verdad, pero ahora la idea es que lo hagamos con álgebra de proposiciones. ¿Ya? Así que nos vamos a pasar a la pizarra. Entonces, te lo vamos a poner ejemplo 1, negación. No, no, aquí no implica.
¿Ya? Entonces tenemos que demostrar eso, pero nos piden que sea necesariamente con álgebra de proposiciones, ¿ya? Sin tablas de verdad. Entonces hay que ir usando las propiedades que pasa con las negaciones, con los paréntesis, ¿cierto? Etcétera. Entonces, cuando uno quiere demostrar una equivalencia de proposiciones como esta, lo natural es partir de un lado y desarrollar a través de las propiedades hasta llegar al otro lado. O en el sentido contrario, aquí podríamos partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo. ¿Sí? Partamos por donde viene acá, ¿eh? Partamos por el lado izquierdo y eventualmente deberíamos lograr llegar al otro lado a través de las propiedades. ¿Ya? Entonces, la proposición con la que inicia esto es esta. ¿Ya? Y vamos a ir trabajando a través de equivalencias, que no digo igualdades porque no son iguales, sino que son equivalencias, hasta que logre llegar al lado derecho de la equivalencia que quiero demostrar. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí podemos hacer hartas cosas. Podemos sacar, hay dos opciones, hacer como así con el P y después sacar el paréntesis de corchete y aplicar la negación, o aplicar la negación al tiro y después ver qué pasa con lo otro. Da lo mismo. Ya que le escribí, hice esas rayitas, saquemos al tiro, apliquemos distributividad, se llama esto, ¿cierto? Que es distribuir el P y Q, ¿cierto? Y también hago P y R. O sea, en el fondo el I es el que se aplica entre P y Q y P y R. ¿Sí? Pero entre cada una de estas tengo que poner el símbolo que estaba aquí adentro, que en este caso es un O. Ya, voy a ponerlo con otro color como para hacer hincapié en eso. Este O se pone al medio de ambas proposiciones. Ya, bueno, y todo esto todavía está encerrado con el paréntesis de corchete y la negación afuera. ¿Sí? Ya, bien. Entonces ahora sí, saquemos el paréntesis de corchete y la negación va a negar todo. Va a cambiarle el símbolo a las tres cosas. ¿Sí? Este de sacar el paréntesis de corchete y que la negación invierta todas las cosas que están dentro del paréntesis se llamaba ley de De Morgan. Ya, pero igual repito que el nombre da lo mismo al final. La cosa es que lo sepan ocupar. Ya, entonces, como estoy sacando el paréntesis de corchete, la negación se va a aplicar en el primer término, porque en el fondo aquí se está haciendo un O entre S y S. Entonces, la negación se aplica en el primer paréntesis, ¿cierto? El O se va a transformar en un I, y también la negación se va a aplicar en el segundo paréntesis. Entonces me queda negación de P y R. ¿Sí? A veces tienen que tener ojo con los paréntesis, como para que la negación se esté aplicando donde ustedes quieren. Aquí la primera negación se está aplicando solo en el primer paréntesis que está inmediatamente después. ¿Sí? No se vayan a confundir con algo, por ejemplo, como así, que ahí se estaría aplicando en todo y eso claramente no está bien. Entonces, a lo que voy es que si tienen que poner más paréntesis para no enredarse, es mejor que sobren los paréntesis a que falten los paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, alguien podría querer agregar un paréntesis ahí, como para saber que esa negación se está aplicando ahí solamente. Es mejor que sobre el paréntesis a que no esté y se enreden. ¿Sí? Porque si agregan paréntesis que no eran necesarios, no va a pasar nada. ¿Sí? Solo van a haber puesto más paréntesis, ¿no? Pero si se enredan, ahí sí puede pasar. O sea, sí pueden cambiar como el valor de la proposición. Ya. Entonces, al lado izquierdo tenemos una negación fuera de un y al lado derecho también. Así que, de nuevo, hay que aplicar la ley de De Morgan. Este menos va a cambiarle el símbolo al P, al I y al Q. Entonces el P va a ser su negación, el I va a ser un O y el Q va a ser negación de Q.
¿sí? Aquí mejor yo voy a poner un paréntesis porque después viene el i. Y acá hago lo mismo, o sea, saco el segundo paréntesis redondo y el P se transforma en la negación, el I se transforma en un O y el R en la negación de R. ¿Ya? Y también le voy a agregar paréntesis. ¿Ya? Acuérdense, a veces uno pierde un poco de vista, pero acuérdense que queremos llegar al lado derecho de la equivalencia inicial. Acá, al P implica negación de Q y P implica negación de R. Igual ya se está apareciendo, porque si se fijan es PQ, PR. Ya estamos más o menos similar. Todavía tenemos diferente que aquí hay un implica, y acá hay otro implica, y acá nosotros no tenemos implicas, tenemos o. ¿Qué podríamos usar acá? De las propiedades que teníamos a disposición. Hay una que es la que da justo en el clavo. La segunda es la implicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que había una que cambiaba el implica por un o? Esa es la que nos cae ahora como anillo al dedo. Ya, escribamos, la voy a escribir por aquí al ladito. Sí, era esa de comer mucho implicaba. No voy a usar P y Q porque aquí ya está, entonces nos podemos marear. Voy a usar A y B. ¿Sí? Entonces, comer mucho implicaba engordar o subir de peso, era mejor dicho. Equivalente a decir que o no como mucho o subo de peso. ¿Cierto? Esa era la propiedad. ¿Sí? No la anoté con P y Q porque ya tenemos P y Q y se nos pueden enredar. Ya. Fíjense que en este caso nosotros tenemos como el lado derecho de esta equivalencia roja, porque tenemos los O y nosotros queremos ser los implica. Entonces nosotros tenemos el lado derecho y queremos el lado izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que la proposición aquí que está en rojo dice negación de A o B. En cambio aquí yo tengo negación de P o no Q, ¿cierto? Entonces, el B está haciendo el papel de no Q, ¿cierto? El B es no Q. Y el A es P. ¿Sí? El A y P son lo mismo y el B sería la negación de Q. Entonces, negación de A o B, que se está transformando en A implica B, se tendría que transformar en P, ¿sí? Porque acuérdense que A y P son lo mismo y la negación de Q es B. Entonces, fíjense que cuando uno se pasa al implica, el B deja de estar, o sea, el B queda igual. Entonces, el B en este caso es negación de Q. Entonces, nos queda así. ¿Sí? Mejor lo voy a poner al lado así para no escribir ahí tan chico. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es decir que este va a ser nuestro B y este va a ser nuestro negación de A. Entonces, A y P son lo mismo. ¿Ya? Así que nos quedaría A implica B, es decir, P implica B, que es negación de Q, ¿cierto? El I se mantiene igual y acá al lado derecho hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Acá el negación de P sigue siendo el papel de negación de A, y el negación de R sería el B, ¿cierto? Entonces cambiamos el O por el implica y me va a dar A implica B, es decir, P implica B, que es negación de R. ¿Ya? Y que bueno, es exactamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Por lo tanto, son equivalentes.
¿Sí? ¿Dudas? Ya, Yo, profe, dígame. si desarmo el otro lado y lo dejo en negación de P o negación de Q, ¿se puede hacer? ¿En qué parte, en qué paso de los cuatro En que hicimos? en el último. O sea, cuando ya tení al final lo del lado izquierdo, que es negación de P o negación de Q y negación de P o negación de R, Ajá. ya podemos hacer lo mismo, pero en el lado derecho, como desarmarlo y dejarlo igual. Sí, 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 también. Sí. Ah, ya. Sí, acá uno puede como trabajar de varias maneras. La cosa es que logre conectar un lado con el otro. ¿Sí? A veces uno tiene una equivalencia y trabaja el lado izquierdo y llega a alguna expresión, y trabaja el lado derecho y llega a la misma. Entonces igual terminan siendo equivalentes. ¿Sí? No, hay más de un camino para llegar a la demostración. De hecho, usando otras propiedades puede ser que uno también llegue. Ya este fue uno de los caminos, ¿no? Ya, entonces, bueno, la gracia de esto es que es más rápido que andar haciendo tablas de verdad. Quizá ahora no fue tan rápido porque íbamos como paso a paso, diciendo cuál propiedad estamos usando, pero después uno ya lo interioriza y lo hace más rápido. ¿Sí? La que es menos natural y menos rápida, yo creo que es la que transforma implica en O. Sí, eso es bueno tener el recuerdo. ¿Sí? Y usen ese ejemplo que les di de comer mucho implica subir de peso, entonces tengo dos opciones. O no como mucho o voy a subir de peso. ¿Sí? Ya. Volvamos nomás a la presentación, por favor. Ya. Entonces, bueno, eso era lo que estaba de la presentación del otro día, así que la vamos a cerrar. Ya, y esto es lo de hoy. ¿Sí? Presentación 3. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a ver conjuntos que en principio, claro, es un contenido nuevo, pero la verdad es que conjuntos con lógica están así muy de la mano. ¿Sí? De hecho, de ahí se van a dar cuenta que haciendo un cierto cambio de símbolos cumplen las mismas propiedades y al final son lo mismo. ¿Ya? Pero en principio tiene como una perspectiva distinta. Entonces, los objetivos, primero que nada, introducir las nociones de la teoría de conjuntos y llegar a su relación con la lógica. Ya al final teoría de conjunto y la teoría de la lógica van muy de la mano, son muy lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, hay ciertas cosas que conectan una con otra. Ya, las primeras nociones conjuntistas, cuando uno empieza a hablar de conjunto, al tiro tiene que definir tres cosas, que es como ya, ¿qué va a ser un elemento? ¿Sí? Generalmente uno dice ya, los elementos son los que van a pertenecer a un conjunto, pero después tiene que definir conjunto. Bueno, un conjunto es algo que tiene elementos, entonces me empiezo a pisar la cola porque cuesta definir elementos sin hablar de conjunto y cuesta hablar de conjunto sin hablar de elementos. Ya, pero bueno, todos sabemos que los elementos pertenecen al conjunto, pues y eso es lo que relaciona al final las tres, o sea, las dos cosas. Entonces, las nociones conjuntistas, vamos a definirlas de esta manera, las tres nociones primitivas. Primero está el conjunto, que es, vamos a hablar como una colección de objetos. ¿Ya? Porque bueno, los conjuntos no tienen por qué ser numéricos. ¿Sí? Pueden ser personas, pueden ser cosas, etcétera. ¿Ya? Así que de esa manera vamos a definir conjunto. Es una colección de objetos, donde los objetos son los elementos. ¿Sí? Solo que, claro, no es lo mismo hablar de objeto que de elemento, porque si yo hablo de elemento, ya la palabra elemento trae consigo que pertenece a alguna parte. Cuando yo estoy hablando de que esto es un elemento, me refiero al tiro que es una cosa, pero que además está metida dentro de algo más grande. ¿Sí? Entonces, los objetos son los elementos que van a estar dentro de los conjuntos. Y la pertenencia es la relación entre los elementos y los conjuntos. ¿Ya? Para no darle más vuelta al asunto, entonces, tenemos los elementos que pertenecen a los conjuntos.
Los conjuntos es como útil pensarlo como una bolsa. Y las cosas que uno le echa a la bolsa eh, son los elementos. ¿Ya? Bueno, y dentro de los conjuntos hay conjuntos de todas cosas. De hecho, hay conjuntos de conjuntos. Hay conjuntos que tienen dentro conjuntos. Eso puede ser como una bolsa grande que adentro le estoy echando bolsas que tienen otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede armar conjuntos con cualquier cosa. ¿Ya? Escritura de un conjunto. Vamos a ver dos escrituras de conjuntos. Una yo creo que es más versátil que la otra. Primero, por extensión, la menos versátil, que es como escribirlo a la mala. Por extensión significa escribir cada elemento del conjunto en detalle. O sea, como ir elemento por elemento mencionando todos los que están dentro. Ejemplos de la escritura por conjunto, o sea, por extensión, el conjunto A que contiene al número 1, 2, 3 y 4, el conjunto B que contiene a casa, perro, auto. ¿Sí? Acuérdense que uno puede hacer conjuntos de cualquier colección de objetos. ¿Ya? Bueno, esos paréntesis, me imagino que ya saben igual, lo han visto probablemente antes. Para hacer conjunto uno siempre pone paréntesis de llave, ¿sí? Y lo que esté dentro de los paréntesis de llave son los elementos del conjunto, ¿sí? A lo que voy es que si uno quiere hablar de conjunto, uno no usa paréntesis redondos ni tampoco usa paréntesis de corchete, pues usa los de llave para referirse a los conjuntos, ¿ya? Hay que tratar de respetar esa notación. ¿Ya? Pero bueno, por extensión es la forma a la mala de escribir al final los conjuntos, porque uno va elemento por elemento. Entonces, ¿qué pasa si un conjunto tiene 100.000 elementos? No los voy a andar escribiendo de a uno por detalle, estaría un año haciendo eso. Entonces, existe otra forma de escribir los conjuntos, que es por comprensión, que en el fondo es con una característica que cumple, es enunciar la característica que cumplen los elementos. Como dice ahí, cuando se declara una propiedad cumplida por los elementos de algún conjunto de referencia. ¿Ya? Entonces, por comprensión, como dice ahí, es tomar un conjunto de referencia y declarar una propiedad que cumplen los elementos del conjunto de referencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo el conjunto A, el mismo que está ahí arriba. ¿Sí? ¿Hay algún conjunto de referencia que conozcamos al cual pertenezcan esos 4 elementos? Los números naturales, ¿cierto? Ahí justo alguien iba a hablar. De hecho, bueno, no es el único, ¿sí? También están los reales, podrían haber otros. Obviamente uno siempre toma el más sencillo. Los números naturales me sirve como conjunto de referencia. Entonces ahora ya tengo el conjunto de referencia y me falta declarar la propiedad cumplida por los elementos. ¿Cuál podría ser la propiedad? Puede ser como conjunto de referencia, uno puede decir también como los... Aquí no sirve en particular, pero... Ah, recuerda el micrófono para que puedan escuchar los que están... Ya. Sí, está apagado. Ya. Eh, ya, entonces, como conjunto de referencia me sirven los naturales para el conjunto A. ¿Sí? Pero ahora yo quiero referirme solo a esos 4 elementos. Entonces, ¿cuál sería la característica común que necesito encontrar dentro de los números naturales para solo estar seleccionando esos 4? Le tengo ¿Podría que ser agregar una menores característica. a 5? ¿Cómo, perdón? Los números naturales menores a 5. Menor, claro, por ejemplo, eso sería una forma. Decir los números naturales tales que sean menores estrictos que 5. ¿Sí? Lo cual es equivalente a decir que es menor o igual a 4, porque estoy hablando de los números naturales. ¿Sí? Si hubiera elegido como conjunto de referencia los reales, por ejemplo,
ahí no me serviría el menor estricto que 5, porque ahí estaría incluyendo al 4,5, otras cosas que no quiero incluir. Pero en este caso, como tomamos los números naturales como referencia, basta con decir que x menor estricto que 5, o los números menores estrictos que 5. Esa es una forma. Ya acá lo puse así, pero bueno, también podría haber sido como dijo la compañera recién. Entonces, ahí está escrito por comprensión, ¿sí? A es igual a el conjunto de los x en los naturales, tales que x es menor o igual que 4. ¿Sí? Como dice ahí entre paréntesis, es el mismo conjunto del ejemplo anterior, solo que aquí está escrito por comprensión. De hecho, aprovechando la observación que hizo la compañera desde su casa, nos damos cuenta al tiro que por comprensión no existe una única manera de escribir un conjunto. Para un mismo conjunto pueden haber dos escrituras por comprensión que hablen del mismo conjunto, como pasó acá. Yo aquí había puesto los naturales que son menor o igual que 4, y la compañera dijo los naturales que son menores estrictos que 5. Son el mismo conjunto, dicho de dos formas distintas, ¿sí? Entonces la escritura por comprensión no es única. Uno puede agarrarse de otro conjunto de referencia con otra característica y estar finalmente hablando del mismo conjunto. ¿Ya? Bueno, y ahí está, en este caso, el referencia son los naturales y la propiedad es que son menor o igual a 4, como yo lo escribí ahí, pero también existen otras. ¿Ya? Y el conjunto de referencia es esencial. Completamente esencial. Si yo pongo los reales, estoy hablando de otro conjunto, pero nada que ver con cuando yo pongo los naturales como conjunto de referencia. Cambia completamente, ¿cierto? Porque si pongo los reales, ahí estoy agregando los negativos, el cero, los decimales, pi, ¿cierto? Un montón de otras cosas que no quiero meter. Entonces, el conjunto de donde yo agarro los x es completamente importante. ¿Ya? Y esta es la escritura, obviamente, más usada, la por comprensión, porque en el fondo, si yo quiero, por ejemplo, hablar de conjuntos que tengan infinitos elementos, por extensión estaría toda la vida escribiendo los elementos. En cambio, por comprensión uno anota la característica y ya estoy hablando de todos sin necesidad de ir hablando uno por uno de ellos. Ya, así que bueno, esa es la segunda escritura de los conjuntos. Ya. Ahora, los conjuntos son una teoría, igual que la lógica, también una teoría. Y como buena teoría, tiene sus propios axiomas. Acuérdense que los axiomas es como la base de la teoría. Son estas verdades, en las cuales estamos de acuerdo. Y en base a esas verdades que estamos de acuerdo, empezamos a construir el resto de teoremas y cosas. Entonces, ¿cuáles son los axiomas de la teoría de conjuntos? Primero tenemos el axioma de extensión, ¿sí? Que dice que dos conjuntos A y B son iguales si es que ambos tienen exactamente los mismos elementos. ¿Ya? En ese caso vamos a hablar de que dos conjuntos son iguales, entonces, cuando tienen exactamente los mismos elementos. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para que A y B sean iguales, todos los elementos de A tienen que ser también un elemento de B, y todos los elementos de B tienen que ser también elemento de A, y no puede sobrar ninguno a ningún lado, que tienen exactamente los mismos elementos, para que sean iguales. Ese es el primer axioma. ¿Sí? Bastante obvio, pero lo cual está bien. Recuérdense que yo les dije que mientras más obvio los axiomas, esa teoría va a estar basada en algo más potente. Segundo teorema es el axioma de existencia, que nos dice que si A es un objeto, entonces existe un único conjunto que tiene a ese puro elemento dentro y que se denota así. Paréntesis de llave con el elemento adentro. ¿Y qué cumple ese conjunto? Ese conjunto es tal que el elemento A pertenece al conjunto que contiene solo a la A, y este conjunto es llamado singleton de A. ¿Ya? Yo creo que esta parte, este axioma es como bien teórico, y pone bien a prueba si es que están entendiendo las notaciones. ¿Sí? Pone bien a prueba que estén entendiendo bien las notaciones, porque si se fijan, en una parte dice tal que
A pertenece a, paréntesis de llave, A. ¿Ya? Aquí hay que hacer una distinción. Hay que hacer una pequeña distinción porque ahí donde está la A solita se está refiriendo al elemento A, ¿cierto? Y donde está la A encerrada entre paréntesis de llave se refiere al conjunto que contiene solo al A. ¿Sí? Por eso dice que A pertenece a la bolsita, digamos, que contiene solo al A. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el elemento A es un pan, ¿ya? Entonces cuando yo pongo solo, y bueno, y tenemos entonces el conjunto A. El conjunto A sería como una bolsa que contiene a ese puro pan. Entonces si yo escribo solo A, estoy hablando del pan. Y si escribo el A entre paréntesis de corchete, estoy hablando de la bolsa que contiene al pan. ¿Sí? Entonces obviamente el pan es un elemento de la bolsa que contiene solo a ese pan. ¿Sí? Una cosa de notaciones nomás que hay que tener cuidado. ¿Ya? Ese es el singleton de A entonces. O sea, dado un elemento A, siempre existe el singleton de A, que es el conjunto que lo tiene solo a él. ¿Ya? Y hay que estar medio ojo con las notaciones, ¿no? De cuándo se ponen las llaves, cuándo no. Ahí están usando el símbolo pertenece, que no sé si hablamos de él en algún momento, el símbolo pertenece, pero es esa como E, que me parece que está para el otro lado. Ah, no, está bien, pero es como redonda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, esos son los dos axiomas. Y en base a estos dos axiomas se construye el resto de teoría de conjuntos, ¿ya? Súper básicos. ¿Sí? Y bueno, alguna definición que necesitamos para construir la teoría, que aquí ya con esto vamos a poder empezar a conectar los conjuntos con la lógica, con las proposiciones lógicas. Dado un conjunto de referencia E, ¿ya? Vamos a definir lo que se llama una forma proposicional, o a veces se llama función proposicional también. Dentro de este conjunto E, a cualquier afirmación que contiene una variable X y que conduce a una proposición para cada valor dado a X dentro del conjunto E. Ya, parece es como medio enredada la definición, pero lo único que nos dice es que una función proposicional al final es una proposición, pero que depende de X. Entonces yo no puedo decir a priori si es verdad o falso, porque eso va a depender de quién sea el X. ¿Sí? Es una función proposicional, una proposición que depende de X. ¿Ya? Y se va a denotar generalmente como P de X, igual que las funciones. Observación, las formas proposicionales tienen valor de verdad B o F dependiendo quién sea el X. O sea, puede que hayan X para los cuales la función proposicional se transforme en verdadera y otros X para los cuales la función proposicional se transforma en falsa. Pero a priori no tiene un valor, sino que depende del X qué valor toma. Y el conjunto E, de donde uno va tomando los X para ver si hacen verdadera o falsa la proposición, se llama conjunto referencial. Ya, al otro lado vienen los ejemplos que me imagino están esperando para poder entender bien esto. Sí, pero les veo escribiendo, así que vamos a esperar un poquito. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya. No estamos haciendo como mucho porque estamos definiendo los nombres primero. Sin los nombres no podemos ponernos a hacer otras cosas. Necesitamos tener las definiciones. ¿Ya?
Lo importante acá es que sepan que una función proposicional es una proposición que depende de x, entonces obviamente que depende de quién es el x, lo que pasa con el valor de verdad de eso. Ejemplo, te salió medio rápido este ejemplo, pero dice, la forma proposicional P de x es par. Esa es una forma proposicional. X es par es una forma proposicional. Entonces si yo digo x es par, o sea, digo P de x, eso que estoy diciendo no es verdadero o falso al tiro, ¿cierto? Depende de quién sea el x. Cuando yo tomo la función proposicional y le evalúo con x igual 2, lo que yo digo va a ser verdadero. Si lo evalúo con x igual 3, lo que estoy diciendo es falso. ¿Ya? Entonces, ahí se ve una forma proposicional sencilla, ¿cierto? Que nos dice que x es par simplemente. Y en este caso lo estamos definiendo sobre el conjunto referencial E, que es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En el fondo, cuando uno tiene una función proposicional que depende de x, y los x los tomamos de un conjunto referencial E, entonces yo quiero saber para cuál es x la proposición se transforma en verdadera y para cuál es x la proposición se transforma en falsa. ¿Ya? En este caso, como la proposición es x es par, ¿cierto? Eso es P de x, y se está definiendo sobre el conjunto 1, 2, 3, 4, entonces la proposición va a ser falsa para x igual 1 y para x igual 3. ¿Cierto? Porque el 1 y el 3 no son pares y es verdadera para cuando el x vale 2 y cuando el x vale 4. Otra forma de decir esto es decir que P de 1 y P de 3 son verdaderas, o sea, son falsas. Porque P de 1 ya le puedo asignar un valor de verdad y a P de 3 también. Ambas son falsas. Y P de 2 y P de 4, o sea, P paréntesis 2, P paréntesis 4, esas son proposiciones verdaderas, que es cambiar el x por el número que estoy poniendo en el paréntesis. ¿Sí? Funcionan igual que las funciones, solo que los valores que van dando no son números, son frases, que pueden, o sea, son afirmaciones, que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Ya? Así que estudiar qué elementos del conjunto de referencia hacen la proposición verdadera y qué elementos del conjunto de referencia hacen la proposición falsa, construyen un montón de teoría y un montón de estudios que vamos a ir de a poquito desmenuzando y avanzando con eso. ¿Ya? Así que, bueno, hay el último axioma que tiene que ver con la propiedad que hablamos recién. ¿Sí? Este es el último axioma de la teoría de conjuntos, que es muy obvio también el axioma, pero bueno, es un axioma. Si P de x es una forma proposicional, o sea, es alguna afirmación que depende de x, que está definida sobre un conjunto E, ¿ya? El axioma nos dice que dada una función proposicional y un conjunto de referencia, siempre existe un conjunto dentro del conjunto de referencia, ¿cierto? Cuyos elementos son los elementos del conjunto de referencia que verifican esa proposición. En otras palabras, este axioma nos dice que siempre yo puedo formar un conjunto con los X del conjunto de referencia que cumplen la proposición. Siempre se puede formar una bolsa con esos elementos que sí hacen verdadera la proposición y dejar fuera los que hacen falsa la proposición. ¿Ya? Este conjunto, como dice ahí, este conjunto se escribe así. Son los X en el conjunto de referencia tal que P de X se verifica. ¿Ya? Aquí uno podría escribir P de X es verdadera, pero en verdad si yo escribo P de X significa X es par, en el ejemplo anterior. ¿Sí? No es que P de X siempre sea eso. Pero si yo lo aplico esto en el conjunto anterior, estoy diciendo los X en el conjunto 1, 2, 3, 4, tales que X es par. Entonces se entiende que estoy hablando del 2 y del 4 como conjunto. ¿Ya? Ese es el último axioma de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Aprovecho aquí de mencionarles que cuando nosotros escribamos así, P de X solito, obviamente estamos hablando de que P de X es verdadera. ¿Sí? Piensen en el ejemplo anterior era X es par. Entonces si yo escribo esto, estoy hablando de lo X en el conjunto E, tales que X es par.
¿Sí? Uno no dice tales que X es par es verdadera, uno dice que X es par nomás. ¿Sí? Si yo pongo P de X solito, me refiero a que P de X está cumpliendo. Ya, ejemplo, y ya con esto vamos a ir terminando. Vamos a considerar esas formas proposicionales. ¿Ya? Tenemos tres formas proposicionales, algunas más complicadas que otras. La primera forma proposicional es que X es menor o igual que 2. ¿Ya? Insisto, eso no tiene un valor de verdad a priori, eso depende de quién sea el X. Q de X es que X cuadrado es menor o igual que 10. Y hay una tercera forma proposicional que nos dice nos dice la negación de P de X implica Q de X. ¿Ya? Entonces tenemos tres formas proposicionales. Según el axioma anterior, para cada forma proposicional existe un conjunto asociado de los elementos que cumplen esta forma. ¿Ya? Entonces la idea es que construyamos estos conjuntos. ¿Ya? Para el P de X va a haber un conjunto, para el Q de X va a haber un conjunto, y para la otra afirmación que es un poco más rara también va a haber un conjunto. Pero ahí vamos a ver cómo analizar cuáles son los elementos de cada uno de esos tres conjuntos asociados a esas tres proposiciones. Ya, bueno, aquí salió medio rápido. Obviamente los conjuntos que cumplen estas tres depende de cuál va a ser mi referencia. Por ahora vamos a tomar los naturales como referencia porque es más fácil ver los elementos de ese conjunto. O mejor lo vamos a hacer en la pizarra, sí, para que no me salga la respuesta al tiro. Pasémonos a la pizarra, por favor. Si no le quita toda la emoción. Ya, entonces, este es el ejemplo 3, si no me equivoco. Ya, entonces vamos a tomar el conjunto, pongámosle conjunto P. Ya que van a ser los X en los naturales, tales que cumplen P de X. ¿Ya? Los X en los naturales tales que P de X. ¿Qué quiere decir eso para este caso? Quiere decir los X en los naturales tales que X, ¿cómo era? X menor o igual que 2. ¿Qué conjunto sería ese? ¿Qué elementos tiene? Solo el 1 y el 2, ¿cierto? Muy bien. Ya. Ya, entonces, para la proposición P de X, su conjunto asociado es el 1, 2. ¿Sí? Obviamente eso es porque es el conjunto de referencia. Si yo cambiara el conjunto de referencia, me va a dar otro conjunto. Pero ya fijado el conjunto de referencia, para esta proposición P de X, ese es el conjunto que viene de la mano. Ya la otra se llamaba Q de X, así que al segundo conjunto pongámosle Q. Que va a ser los X en los naturales también, pero tales que ahora cumplen Q de X. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa los X en los naturales tales que Q de X? Significa que son los X en los naturales tales que el cuadrado de X es menor o igual que 10. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿cierto? Como bien dice ahí la compañera desde su casa. El 1, 2 y 3, muy bien. ¿Cierto? No me preocupo ni del 0 ni de los negativos, ni tampoco el 4, por ejemplo, ya no sirve. El 4 al cuadrado me da 16, así que no está cumpliendo Q de X. Ya, entonces, para la proposición Q de X, ese es el conjunto. ¿Ya? Y el último, que esté un poquito más rarito, ¿cierto? La proposición es más rara, pero aquí uno usa el álgebra de proposiciones para facilitar ese conjunto. Pongámosle R. ¿Ya? Pero van a ser todas los X en los naturales, tales que lo que cumplen estos es que
la negación de P de X implica Q de X. O sea, esto. Primero uno lo escribe así nomás. Obediente en el fondo obediente con lo que sale ahí. ¿Sí? Los X en los naturales tales que eso. Y aquí agarra un poco más de gracia la cosa, porque aquí ya no es tan fácil como en los dos de arriba decir cuáles son. O alguien los ve así como de una. ¿Cuáles son los X en los naturales tales que la negación de si P de X pasa entonces Q de X? Ya claramente no es como los dos anteriores que uno mira y se ve al tiro. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, parece? No, que yo había dicho que yo creía que eran los números 1 y 2 solamente. Veamos. Desarrollémoslo un poquito y vamos viendo cuáles resultan. Aquí uno tiene el álgebra de proposiciones a su favor. Entonces, bueno, aquí hay que los naturales. Ya. Aquí hay un implica. Los implica siempre son medios complicados. Pero los implica los podíamos pasar a un O. ¿Cierto? Así que vamos a ocupar la misma propiedad que estábamos usando delante para pasar ese implica a un O. Entonces, copio la negación, copio el paréntesis de corchete. Y ese implica lo voy a transformar a un O. ¿Sí? Acuérdense que comer mucho implicaba subir de peso. Era equivalente a que tengo dos opciones. O no como mucho o voy a subir de peso. Entonces esto es equivalente a no P de X o Q de X. ¿Sí? Para pasar el implica a uno, que es más fácil entender el O que el implica. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar el paréntesis de corchete. ¿Sí? Con la ley de no sé cuántito, pero la gracia, o sea, sacamos el paréntesis de corchete, entonces el P de X, la negación del P de X va a volver a ser P de X, el O se va a transformar en un I y el Q va a quedar en su negación. Entonces esto se va a transformar en P de X y negación de Q de X. Ya. Anotemos quién es P de X y anotemos quién es Q de X. P de X era que el X es menor o igual que el 2 y negación de Q de X es que, ya, esto siempre es un poco polémico. ¿Cuál sería, si Q de X es que X cuadrado es menor o igual que 10, qué sería la negación de eso? Cualquier número que su cuadrado cumpla qué cosa. Ya, si aquí siempre las dos opciones son o que sea mayor o igual. Pero acuérdense que la negación es exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario a ser menor o igual? Ser mayor, porque el igual no es contrario. Po. El igual está incluido en los primeros casos. Entonces mayor estricto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, eso. Y ahora quizás sí se vea, ¿no? ¿Cuáles son esos? Que sean menor o igual a 2 y que al mismo tiempo su cuadrado sea más grande que 10. Estamos en los naturales. Estamos como conjunto de referencia a los naturales. Ya, del 4 en adelante van a cumplir lo segundo, pero no van a cumplir lo primero. Menos 4 no están los naturales. ¿Hay alguien o no hay alguien? Los que cumplen la primera son el 1 y el 2, nada más. Y los que cumplen la segunda son del 4 para adelante. Así que, ¿cuáles cumplen las dos al mismo tiempo? Nadie. Ninguno. Ya, entonces, ¿qué pasa con el axioma? El axioma decía que siempre había un conjunto. Ya, en ese caso el conjunto es el vacío. Vacío. ¿Qué quiere decir eso? O sea, bueno, en la notación para el conjunto vacío, puede que alguien ya la conozca, se usa un símbolo, se usa la letra griega phi, que es así. El vacío también se considera un conjunto, solo que un conjunto que adentro no tiene nada. Una bolsa vacía, podríamos pensar. ¿Ya? Eso, estamos clavados en la hora, así que
No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar. ¿No? ¿Estamos ok? Ya, espectacular. Nos vemos entonces la próxima clase. Que estén muy bien. Vayan a almorzar. Cuídense. Hasta Chao, la profe, próxima. gracias. Chao, chao. Hasta la Chao, próxima. profe, que le vaya bien. Chaito. Adiós. Chao, que estén bien. Nos vemos. Voy a necesitar...